11:13. Vamos a ir a otro tema. El gobierno ya recibió la propuesta de los mínimos comunes de la oposición. Este documento plantea básicamente que se establezca una renta básica de 604.000 pesos para una familia de 4 personas. Establece un ingreso por sobre la línea de la pobreza, un 30% más alto por 4 meses, sujeto a una evaluación posterior de acuerdo a la situación sanitaria. Además de otras medidas como ayuda a las pymes, recursos también para el sistema sanitario, entre otros. Conversamos del tema junto al diputado del PPD, segundo vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto de conversar con ustedes. Igualmente, muy amable. Diputado, bueno, ya teníamos los detalles de esta propuesta de la oposición. Nos permite ver en qué rangos, digamos, se va a mover esta discusión con el gobierno. Pareciera bastante más lejos, eso sí, de lo que ha planteado el Ejecutivo. ¿Cuáles son las razones para llegar a estos números y a esta propuesta en particular, diputado? Bueno, hay una tabla muy precisa que fue construida por economistas y por especialistas en relación con el límite de la pobreza. El límite de la pobreza en Chile es de 176.201 pesos para una familia unipersonal. Y sobre la base de ese monto se reajustó de acuerdo a la canasta de productos, al incremento del índice de precios, a las necesidades de una familia, no solamente para poder subsistir con los contenidos calóricos de alimentación que requiere, digamos, lo mínimo, sino que lo que absolutamente una familia necesita para pagar sus deudas, poder transportarse y alimentarse con una canasta que además en este tiempo ha subido. Y esa cifra entonces se incrementó en 30% y dio una tabla para un hogar unipersonal de 229.000 pesos y de 372 para 2 personas, de 494.000 pesos para 3 personas y 604.000 para un hogar de 4 personas. Sí. Diputado, eso de todas maneras está lejos de lo que ha planteado el gobierno, pero en Chile Vamos están evaluando una posible propuesta en torno a la línea de la pobreza precisamente. Ustedes han hecho un cálculo de 30% por sobre ese monto. ¿Hay ahí un punto medio, entonces están abiertos a negociar con el gobierno, me imagino? Mire, esto es lo mínimo. Fuimos muy claros en la oposición. Estamos planteando lo que es necesario para que las personas puedan soportar la pandemia y no se produzca movilidad en el hogar, para que las personas se puedan quedar en casa. Nos ha costado mucho más, infinitamente más cantidad de miles de millones de dólares la prolongación de la pandemia y el incremento de los contagios. ¿Y por qué se produce el incremento de los contagios? Porque la gente no obedece las cuarentenas, porque no se ha hecho la trazabilidad necesaria, porque no se produce el aislamiento que se requiere, y entonces ese costo y ese tiempo ha sido de un costo mucho mayor. Entonces ahorremos recursos aplicando lo que se necesita para la subsistencia tranquila de una familia en su hogar, y ese mínimo son los 604.000 pesos para una familia de 4 personas, y para una familia de 10 personas de 1.148.000 pesos. Diputado, usted hablaba de que este era el mínimo. ¿Ustedes no están dispuestos a negociar este monto? Porque se entiende que aquí hay un espacio de acuerdo, a eso voy. Sebastián, nunca hemos dicho que esto sea una negociación con el gobierno. ¿No? Es una propuesta razonable, fundada, que le presentamos al gobierno sobre las bases de las necesidades de la gente. Diputado, lo que pasa es que el gobierno no se ubica en las necesidades de la gente, y esto ha ocurrido durante todo este año. El gobierno siempre ha llegado atrasado, siempre ha planteado montos absolutamente exiguos, ¿no? Y además ha puesto una cantidad de barreras de entrada para todas las medidas que ha tomado, y esto ha obstaculizado que la gente tenga los recursos mínimos para poder soportar la pandemia y las medidas restrictivas
restrictiva de las libertades que se aplica en una situación de emergencia. Sí, que uno de los puntos precisamente que esta propuesta también bien aborda, ¿no? Que sea para el total del 100% del registro social de hogares y un poco más de otras personas que no están ahí inscritas. Diputado, pero cuando usted plantea... Sí, diputado, cuando usted plantea que esto no es una negociación, eso llama la atención porque se entendía que aquí había un espacio de diálogo precisamente y donde estaba la posibilidad de buscar algún acuerdo. Se trata de mínimos comunes precisamente, ¿no? Entre las distintas posiciones que están conversando. Bueno, el diálogo se establece también con los actores sociales. El gobierno no quería que los actores sociales estuvieran sentados a la mesa y nosotros el diálogo lo hemos sostenido con todos los actores sociales sentados en la mesa y con ellos hemos convenido una cifra que muchos querían que fuese más alta. Recuerde, digamos, de que estamos oscilando entre 6.600.000 hogares, que es el registro social de hogares, y los 8,5 millones de personas de hogares que debieran estar incluidos. Entonces, y que es la cifra del 92% de la población de menores ingresos, que es la que finalmente debiera recibir la renta básica de emergencia. Y por eso es que estamos planteando que se amplíe el registro social de hogares, que se incorpore a sectores de clase media empobrecida, a muchos sectores informales, adultos mayores que no han recibido. Y entonces el registro social de hogares tendrá que irse ampliando progresivamente, ¿no?, para entrar a este mínimo que requiere la población mientras haya emergencia. Cuando la emergencia se levante, las medidas, digamos, podrán irse reduciendo porque habrá una participación normal y libre en la economía, diputado, de las personas. Ese punto es bien relevante. La extensión, ustedes plantean 4 meses, ¿eso es revisable? Por ejemplo, si al tercer mes las condiciones sanitarias han mejorado lo suficiente como para generar más apertura y hay mayor reactivación económica también, ¿ustedes proponen que eso se mantenga fijo o que esté sujeto a revisión? Ojalá fuera así, Sebastián, es lo que todos queremos. Si las condiciones económicas mejoran ostensiblemente y de verdad estamos en fase 3, en fase 4, ¿no?, y el país puede ya empezar a respirar, la vacunación ha funcionado, pero tenemos un gobierno que ha sido extraordinariamente obtuso, muy digamos, intransigente en sus posiciones y las políticas sanitarias también tienen que ser corregidas. Hay que aumentar el número de trazadores, hay que fortalecer la salud primaria, hay que atender las condiciones de salud mental en que queda el país, hay que restablecer la economía. Todo eso forma parte. Yo dudo que en menos de los 4 meses que hemos planteado vamos a necesitar esos recursos. Pero si así fuera, por supuesto que tenemos toda la flexibilidad necesaria. Yo pienso, conforme a lo que han dicho los científicos, los expertos, que debieron haber sido más escuchados, los epidemiólogos, los médicos especialistas en salud pública. Ellos nos han dicho que el proceso va a ser un proceso creciente, pero no en una velocidad que sería la que desearíamos. No, esto no es instantáneo. Y por eso que planteamos 4 meses, que es la cantidad de tiempo que razonablemente también se requerirían estos recursos. Diputado, respecto al financiamiento de esta propuesta, ya hay detalles de lo que ustedes están planteando, principalmente apostar por un mayor precio del cobre este año, que está batiendo récords, y eso va a generar sin duda excedentes, el uso de deuda, de fondos soberanos también, pero es un gasto relevante, son 17.000 millones de dólares aproximadamente lo que se gastaría en 4 meses. ¿En qué situación nos dejaría pensando en la posibilidad de que más adelante surjan nuevos brotes o nuevos momentos en que se necesite otra inyección de recursos estatales? Bueno, mire, Chile tiene bastantes recursos. Estamos hablando además de que el proceso legislativo en la Cámara de Diputados y el Senado no se detiene. Está el impuesto a los superricos, está los recursos que pueden derivarse del royalty, hay recursos que surgen también de los bonos soberanos. O sea, Chile tiene
una reserva muy importante. Es el país que está el penúltimo en los países menos endeudados de la OCDE. Tenemos márgenes también de endeudamiento y todo señala, de acuerdo a lo que ha dicho el propio gobierno, que la reactivación económica va a ser muy rápida debido a que las potencialidades que tiene la economía nuestra son muy grandes. Fíjese que estamos planteando 3.000 millones de dólares para la pyme. Ahí hay un verdadero volcán, un potencial enorme si a nuestras pymes les damos las posibilidades de desplegarse y no las agobiamos con un conjunto de medidas que no han podido cumplir. Recuerde que la pérdida de empleo y la destrucción de empresas que se ha producido es gigantesca justamente porque han estado restringidas y porque no han podido realizar las funciones que normalmente realizan. Ahora, si se aplica sin restricciones y sin barreras una medida de apoyo a las pymes, la reactivación económica va a ser mucho más rápida. Esos 3.000 millones de dólares son aparte del financiamiento de la renta básica, diputado, ¿no? Estamos llegando a 20.000 millones de dólares en total del costo del programa, entonces. Así es, el costo en dólares de la renta básica universal es de 3.648 millones de dólares mensuales. Y son 3.000 millones de dólares para las pymes. Tenemos que aplicar, digamos, recursos para mejorar la salud primaria y sobre todo atender las necesidades de los trabajadores de la salud. Se habla mucho de lo heroicos que han sido y por cierto que tenemos un agradecimiento gigante, pero eso se tiene que expresar prácticamente en recursos, en facilidades, en condiciones de trabajo que hasta ahora no se han aplicado. Diputado, por último, ¿qué espera del gobierno en este proceso de búsqueda de estos mínimos comunes? El gobierno tiene todos los mecanismos para poder aplicarlo. Fíjese usted que solamente en evasión y elusión tributaria hay 22.000 millones de dólares que no se cobran anualmente a los contribuyentes más ricos de este país. Son justamente los más ricos los que no pagan los impuestos que debieran pagar. Y la aplicación de esas medidas nos van a proveer de los recursos necesarios para seguir avanzando. Y si es necesario pensar en una reforma tributaria de más largo plazo, por cierto que como oposición tenemos toda la disposición. El gobierno tiene en su mano todos los mecanismos para que esto pueda ocurrir razonablemente de acuerdo al pensamiento y a los antecedentes técnicos que tienen la mayor parte de los economistas de este país. Bien, diputado González, gracias por conversar con nosotros esta mañana.